Hola amigos, vamos a ver qué es una rotomotesia y cómo la podemos utilizar para hallar lugares geométricos ya. La rotomotesia y la simetriomotesia son respectivamente una semejanza directa y una semejanza indirecta. También son semejanzas la homotesia y las demás isometrías. Las isometrías en particular son semejanzas de razón 1. Y ahora vamos a ver las últimas dos semejanzas que no habíamos visto hasta ahora que completan todas las semejanzas que existen. Simetría axial, simetría central, rotación, traslación, antitraslación, homotesia, rotomotesia, simetriomotesia. Estas tres últimas son las semejanzas que no son isometrías. Vamos a definir rotomotesia, así se pone RH, de centro O, razón K, ángulo alfa, y en el ángulo alfa un sentido horario o antihorario. A veces en vez de poner la flechita arriba para indicar el horario o el antihorario, se pone un signo de más o de menos adelante del ángulo, indicando la convención del horario y del antihorario. Yo prefiero la flechita. Y se define como la composición de la rotación de centro ángulo alfa con el sentido establecido en la rotomotesia, o sea, si acá es horario, compuesta con la homotesia del mismo centro, la homotesia y la rotación, y el centro de la rotomotesia, razón K, o sea, la razón de la rotomotesia. Esta composición es conmutativa, o sea que esto sería exactamente lo mismo, la homotesia de centro O, razón K, compuesta con la rotación de centro O, ángulo alfa, horario, antihorario. Recuerden que en la notación de composición, acá en esto, primero se aplica la homotesia y luego la rotación, y acá en esta forma, primero la rotación y luego la homotesia. Yo ya expliqué en un video hace poco cómo se le aplica la homotesia a un punto, y a una figura, y a un círculo, etc. Y también mucho antes expliqué cómo se le aplica una rotación a un punto. Aplicar una rotomotesia, obviamente, por esta definición, es aplicar en forma sucesiva, en forma indistinta, la rotación y la homotesia. Aclaro que en algunos lugares puede estar al revés, o sea, el ángulo y la razón pueden ponerse al revés, eso es lo de menos. Por ejemplo, podríamos poner rotomotesia de centro O, ángulo 60 grados, sentido horario, razón 2. Se sobreentiende que este número es la razón y el que tiene marcada la flechita del horario y el antihorario es el ángulo de la rotomotesia. Como esto es lo mismo que aplicar la rotación de centro O 60 horario compuesta con la homotesia de centro O razón 2, vamos a aplicarlas y como vimos en forma indistinta, primero la homotesia y luego la rotación o al revés. Por ejemplo, si tenemos acá O y acá un punto P, para aplicarle esa rotomotesia al punto P voy a empezar aplicándole primero la rotación, ¿tá? O sea, voy a aplicarla como si estuviera escrita así. Primero la rotación y luego la homotesia. Trazan una semirrecta a 60 grados, una forma rápida de trazar un ángulo de 60 grados es construyendo un equilátero, tomando esta medida con el compás y haciendo dos marcas, chac, chac, centrando en P y en O. Tenemos ahí una semirrecta a 60 grados. Pinchábamos el compás en O y con este radio y trazábamos un arco hasta obtener el P'. Acá lo hacemos el arco. Imaginemos que tengo un compás en la mano. Ese es el P' correspondiente en la rotación. Luego a ese P' le aplicamos la homotesia de centro O y razón 2. Para ello tomábamos una semirrecta cualquiera y con el compás hacíamos dos marcas porque la razón es 2. Este es el segmento que mide 1 y este es el segmento que mide 2 a partir de O. Uníamos el extremo que corresponde al denominador de la razón, porque esto es 2 sobre 1, con el punto que queríamos homotetizar, como bien expliqué hace poco, y por el punto que marca el segmento que mide 2, trazo una paralela a ese último. Obviamente que por el teorema de Tales la proporción entre estos dos segmentos va a ser la misma en estos dos, por lo que este que está acá es el P segunda, o sea, el correspondiente de P en la rotomotesia. A P le corresponde P segunda, pasando obviamente por P'. ¿Qué pasaba si aplicábamos primero la homotesia y luego la rotación? Y miren, iba a pasar exactamente lo mismo, porque al aplicar la homotesia de centro O razón 2 al punto P,
se iba a duplicar esta distancia, el P' hubiese estado acá, y luego al aplicar la rotación de centro O 60 grados horario, iba a caer en el P segunda que hallamos recién. Así que es exactamente lo mismo que apliquemos en cualquier orden. Bien, y ahora que ya sabemos cómo se le rotomotetiza a un punto o una figura, vamos a ver cómo usarlo para hallar lugares geométricos. La técnica es sumamente similar a la vista en lugar geométrico por isometrías. Al final de este video les dejo la lista de reproducción de isometrías, semejanzas y la de lugares geométricos. Supongamos que conocemos el lugar geométrico de un punto P sub i, ya sea porque lo hallamos en una parte anterior del ejercicio o porque la letra del ejercicio dice que P sub i varía sobre bla bla bla. También nos piden el lugar geométrico de otro punto P' sub i. Las condiciones para que una rotomotesia lleve de un punto P sub i en otro punto P' sub i son 3, y es que haya un punto O fijo, que es este, que el ángulo P sub i o P' sub i sea un ángulo alfa constante, y la tercera condición es que la distancia del fijo al punto del cual nos piden su lugar geométrico o P' sub i dividido la distancia del fijo al punto del cual conocemos su lugar geométrico o P sub i tiene que ser una constante distinta de 0. Si vieron el ejercicio del lugar geométrico mediante homotesias, van a ver que estas tres condiciones son prácticamente las mismas. Lo único que cambia es que en vez de decir la segunda condición o P sub i, P' sub i alineados, ahora menciona que P sub i o P' sub i es un ángulo constante. Obviamente que la alineación es un caso particular de dicho ángulo constante. Es cuando el ángulo vale 0 o vale 180 grados. Por ende, la homotesia es un caso particular de rotomotesia. Bien, y teniendo probadas estas tres condiciones, podemos afirmar rotundamente que existe una rotomotesia de centro O, ángulo alfa. Bueno, hay que establecer el sentido, puede ser horario o antihorario. Acá en esta figura es horaria, porque va de P en P'. Razón K, que aplicada P da P', entonces, existiendo esa rotomotesia, y como conozco el lugar geométrico del punto P sub i, entonces dicha transformación aplicada al lugar geométrico de P sub i da el lugar geométrico de P' sub i. Y como siempre, para que esto quede sumamente claro, vamos a ver un par de ejemplos. El primer ejemplo dice, dada una circunferencia de centro O fija, aquí la tenemos, A fijo perteneciente a ella, B sub i varía en la circunferencia, acá tenemos el punto B que se desplaza en la circunferencia, y AB sub i, C sub i equilátero horario, o sea, A, B sub i, C sub i, los tres lados iguales, los tres ángulos de 60. M sub i, punto medio del segmento AC, N sub i, punto medio del segmento BC, y pide la parte A el lugar geométrico de M sub i y la parte B el lugar geométrico de N sub i. Les aconsejo, si no copiaron las condiciones que vimos para hallar el lugar geométrico, que vayan para atrás, copien esas condiciones, copien después la letra de este ejercicio, así tienen todo a mano para que cuando lo explique no tengan dudas. Bien, la primera parte nos pide el lugar geométrico de M sub i, que como decía la letra es punto medio del segmento AC sub i. Tenemos que ver si se cumplen las tres condiciones que vimos para la rotomotesia. También las condiciones previas tienen que pedirnos el lugar geométrico de un punto, obviamente es el de M sub i. Tenemos que conocer el lugar geométrico de otro punto y obviamente es el de B sub i, porque la letra dice que B sub i se desplaza en la circunferencia. O sea, es el punto del cual conocemos su lugar geométrico. Así que B sub i sería el P sub i de las condiciones y M sub i sería el P' sub i de las condiciones que vimos hace un rato. También teníamos que tener un punto fijo que era el centro de la rotomotesia. Y los dos puntos fijos que ya tenemos en esta figura son el centro de la circunferencia y el punto A, que así lo dice la letra.
A está ligado a B sub I y M sub I en la figura del triángulo equilátero, por lo que probablemente sea A el centro de la rotomotesia. Así que vamos a empezar escribiendo la primera condición. A es fijo. ¿Por qué? Por hipótesis, porque la letra lo dice. La segunda condición era que el ángulo que formaba el P sub I, que era este, el O, que es este, y el P' sub I, que es este, tenía que ser constante. Y nosotros sabemos que esto es equilátero porque lo dice la letra, por ende todos sus ángulos son de 60. Y si un ángulo vale un número, caramba, sí que es constante. B sub I a M sub I, ese ángulo, repito, P sub I o P' sub I para las condiciones que vimos, sería un ángulo de 60. Y ojo que si acá ponemos que es de 60, hay que documentar de dónde sale eso, ya que A, B sub I, C sub I es equilátero. Con eso ya estaría más que justificado. Tercer condición, la distancia del fijo al punto que nos piden al lugar, dividido la distancia del fijo al punto que conocemos al lugar, tenía que ser constante. Vamos a plantearlo, AM sub I sobre AB sub I tiene que ser constante. Y es muy sencillo de ver lo siguiente, esa constante vale un medio. ¿Por qué? Porque como M es punto medio, esto es la mitad de esto. Pero a su vez, como el triángulo es equilátero, esto es igual a esto. Por ende, esto también es la mitad de esto. Y también tenemos que justificarlo. Ponemos que AM sub I es la mitad de AC sub I porque M punto medio del segmento. Y después, como AC sub I es igual a AB sub I por equilátero, entonces, si este es la mitad de este y este es igual a este, AM sub I es la mitad de AB sub I. Y obviamente que si esto es la mitad de esto, la proporción entre esto y esto es un medio. Observen que también si yo paso este término AB sub I dividiendo al AM sub I, queda esta condición. No alcanza con enunciar las tres condiciones si no ponen la justificación de las mismas. Esto es geometría métrica plana euclidiana racional y todo tiene que estar debidamente comprobado. Bien, y ahora que tenemos ya cumplidas las tres condiciones que nos permiten habilitar la rotomotesia, vamos a aplicarla. De las tres condiciones que vimos, entonces existe una rotomotesia de centro A, ángulo 60 grados. El sentido desde B en M va para allá, o sea, es horario. Razón un medio que aplicada a B sub I da M sub I. Por ende, dicha rotomotesia aplicada a la circunferencia de centro O, que es el lugar geométrico de B sub I, da una circunferencia C' de centro O', que va a ser el lugar geométrico de M sub I. Y la gran ventaja de sacar un lugar geométrico mediante transformaciones es que no tenemos que hacer recíproco y la limitación suele ser muy sencilla o más sencilla que lo normal. En este caso ni siquiera va a haber limitación porque el punto B varía en toda la circunferencia. Si además les piden la construcción del lugar geométrico, cosa que es habitual, tenemos que aplicarle la rotomotesia al centro de la circunferencia. Para ello unimos O con A, rotamos 60 grados, voy a aplicar primero la rotación. Supongan que hacemos un triángulo equilátero acá para poder trazar perfectamente un ángulo de 60 y tenemos acá una semirrecta a 60 grados. Luego pinchando con el compás en A y radio OA, hacemos un arco, va a quedar justo encima de la circunferencia, háganlo con compás y se van a dar cuenta de que es así. Ese sería un O sub 1 obtenido en la rotación de 60. Luego la homotesia de centro A, razón un medio. Cuando la razón es un medio es muy sencillo, el O' correspondiente de 1 va a estar en la mitad entre A y O,
O sea que acá en el punto medio, que pueden trazarlo usando la mediatriz, va a estar O', el centro de la nueva circunferencia. Y como el punto A pertenece a la circunferencia C y es un punto unido, el lugar geométrico va a pasar por A. También sabemos que obviamente va a pasar por M, porque es el lugar geométrico de M. Luego, pinchando en O', el rotomotético de O, y pasando por A y por M, trazamos el lugar geométrico. Voy a hacerlo ahí como se puede, y ustedes lo hacen con compás, y esa sería C', trazado el lugar geométrico del punto M, punto medio de AC. Bien, y ahora vamos por la parte B, lugar geométrico de N sub i. El punto que conocemos el lugar, el B sub i, es el que sería P sub i para las condiciones, y el N sub i, que es el punto que nos pide en su lugar, vendría a ser el P' sub i para las condiciones que vimos. En este caso también podemos tomar a A como centro de la rotomotesia. Observen que es muy fácil ver el ángulo. Ya sabíamos que todo este ángulo era de 60 por ser ABC equilátero. Y como N es punto medio del lado, NA es la mediana, y toda mediana de un equilátero también es bisectriz del ángulo opuesto. Por ende, si este ángulo es de 60 y esta es bisectriz, este ángulo es de 30. Y ese sería el ángulo de la rotomotesia. Así que primera condición, A fijo por hipótesis. Segunda condición, B sub i a N sub i, ¿sí? El punto que conocíamos al lugar, el fijo, y el punto que nos pide en su lugar, tenía que formar un ángulo constante, y es constante por ser de 30 grados. Y la justificación, N es punto medio de B sub i, C sub i, entonces AN es mediana del triángulo ABC, por ende AN es bisectriz del ángulo en A, porque ABC era equilátero, y es una propiedad del triángulo equilátero, que en todo triángulo equilátero la mediana coincide con la bisectriz, con la mediatriz, con todas. Bien, y acá tenemos entonces la justificación del ángulo de 30. Obviamente que uno puede ponerlo más o menos detallado. Cuanto más detallado lo pongan, cuanto más claro esté, mejor. Los profesores quieren que les expliquen cómo hicieron la demostración como si ellos no supieran nada. ¿Por qué? Porque es la manera que ellos tienen de saber si saben justificar todo hasta las últimas consecuencias. Entonces conozco casos de que muchas veces por querer resumir demasiado la demostración, el profesor la considera incompleta. Así que a poner todo. La tercera condición es la proporción, y era la distancia del fijo al punto que les pide en el lugar, a n sub i, dividido la distancia del fijo al punto del cual conocen el lugar, a b sub i. Para encontrar dicha proporción y para probar que es constante, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos dos maneras. Una es calcular el segmento a n sub i en función del lado, y para eso podemos utilizar Pitágoras. O también usar la propiedad de cuánto vale la altura del triángulo equilátero en función del lado. Si el lado de un triángulo equilátero vale a, su altura es a raíz de 3 dividido 2. Si esa propiedad no la dieron, tienen que usar Pitágoras. Yo voy a usar la propiedad. Para el que lo quiere hacer, dicen que este triángulo es rectángulo porque la mediana, además de ser bisectriz, es altura. Luego que demuestran que este triángulo es rectángulo, dicen, bueno, esto le llaman a este lado. Y obviamente como esto es la mitad, esto es a sobre 2. Y a esta altura le ponen la letra que quieran, le llaman x. Entonces, por Pitágoras, a sobre 2 al cuadrado más x al cuadrado es igual a al cuadrado. Despejan x en función de a y va a dar eso, que la altura, o que x, que es como le llamé a la altura, es el lado por raíz de 3 dividido 2. Bien, y voy a usar esa propiedad que creo que ya demostré en otro video como aplicación del teorema de Pitágoras. Lo tengo que buscar. Bien, así que si AN sub i es a raíz de 3 sobre 2, que es su longitud en función del lado, y AB sub i es a porque es el lado,
Observen que el segmento AB sub I es una medida variable, ya que al ser A fijo y al B desplazarse en la circunferencia, su distancia varía entre el diámetro de la circunferencia y 0. Pero el factor variable, que es A, se cancela, quedando simplemente raíz de 3 sobre 2, que es una constante. Y dicha constante es la razón de la rotomotesia. Entonces, en virtud de que se cumplen estas tres condiciones, podemos afirmar que existe una rotomotesia de centro A, ángulo 30 grados, razón raíz de 3 sobre 2, que aplicada al punto B nos da el punto N. Y ya estamos a un paso de completar el lugar geométrico. Pueden copiar hasta acá y seguimos. Y vamos a ver que acá, claro, lo que se va a complicar un poco más es en el trazado del lugar geométrico, porque hoy la homotesia que está contenido dentro de la rotomotesia tenía razón 1/2, y aplicarle la homotesia de razón 1/2 a un punto era muy sencillo. Vamos a ver qué hacemos con este querido raíz de 3 sobre 2. Bien, entonces, como hemos hecho tantas veces, esa rotomotesia aplicada a la circunferencia C de centro O va a dar una circunferencia C segunda, porque le habíamos llamado C' al lugar geométrico de M. Y como esta circunferencia es el lugar geométrico de B sub I, entonces esta circunferencia es el lugar geométrico de N sub I. Y ahora viene el trazado. Para eso tenemos que aplicarle la rotomotesia mencionada a el centro para obtener O segunda y poder trazarla. Bien, no se olviden que el sentido era horario, igual que en la parte A. Vamos a comenzar rotando O 30 grados en sentido horario. Acá ponemos la medida de 30 grados. Pueden dibujar un equilátero y trazar la bisectriz a los efectos de que quede el ángulo de 30. Todo depende de qué instrumentos les dejen usar en el curso que están haciendo. Pinchamos con el compás en A y con radio AO hacemos el arco para obtener el punto O sub 1 intermedio, porque ahí aplicamos solo la rotación. Ahora a ese O sub 1 le vamos a tener que aplicar la homotesia. La homotesia de centro A, razón raíz de 3 sobre 2. Y ahí es donde se complica un poco. Pero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a establecer la proporcionalidad sin tener que usar para nada ese número. Nosotros sabemos que ese número, ¿de dónde surgió? Ese número surgió de hacer AN sub I sobre AB sub I. De allí surgió. O sea que podemos tomar esta razón en lugar de la numérica. Y lo que hacemos es transportar la medida de AN sub I sobre AB sub I o la de AB sub I sobre AN sub I. Yo voy a hacer lo segundo. Voy a unir A con N sub I, voy a prolongarlo. Voy a tomar esta medida, la voy a transportar sobre AN sub I. Y este sería el B' sub I. Ese vamos a llamarle el transportado, o sea, la proporción la tenemos sobre una misma semirrecta, y es que en una misma semirrecta de origen el centro de la homotesia era donde poníamos la proporción para aplicarle la homotesia a un punto. Si no lo recuerdan, pueden acceder a cómo homotetizar un punto y lo tienen acá en la lista de reproducción del tema semejanzas. Bien, luego que tenemos AN sub I y AB sub I sobre la misma semirrecta, para transferir esa proporción sobre la semirrecta A O sub 1, unimos el que corresponde al denominador, el AB sub I, que en este caso sería el AB' sub I, con el punto que queremos homotetizar, que es O, y por N se le traza a dicha recta una paralela, y por el teorema de Tales, este punto que está acá va a ser el O segunda, porque al ser estas dos rectas paralelas, la proporción entre AB' sub I y AN sub I es la misma que la que hay entre AO sub 1 y AO segunda. Por ende, este puntito que está acá es el rotohomotético de O en esta rotomotesia, y para nada usé el número raíz de 3 sobre 2. Luego, como sé que el lugar geométrico pasa por N, porque es el lugar geométrico de N,
pinchando en este punto y tomando como radio o segunda N, trazamos la circunferencia, que obviamente va a pasar por A también, ya que A era un punto unido en la rotomotesia. Así que bueno, con la mejor voluntad posible la voy a dibujar. Y ahí tenemos nuestra circunferencia C segunda, lugar geométrico del punto N hallado por rotomotesia. Bueno amigos, espero les haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Bye bye. Y no te olvides que si quieres encontrar un tema específico que yo haya hecho, tienes que poner en el buscador de YouTube el nombre del tema y agregarle al final con Rafa. Si no, puedes entrar a mis listas de reproducción y buscar en las carpetas qué es lo que tengo en forma ordenada. Bien, y no se olviden de suscribirse al canal, comentar los videos y darles like, que eso me va a ayudar muchísimo a hacer crecer el canal y hacer que hagamos cada día más videos. Nos vemos, bye bye.